Radiola Radio. Radiola Radio. Radiola Radio. Sueña tu vida. Sueña. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Radiola presenta Despierta. Tonant sin sol. Con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Despierta, Tonant sin sol con Nancy Méndez, que hoy nos trae un tema que ya me dijo, es un tema largo, es un tema extenso, hablar acerca de situaciones que no es específico de una sola persona o que estemos dirigidos hoy a un público exclusivo. ¿Qué creen? Que no. Este tema es para todos, matarilerilero. Mi querida Nancy, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, muy bien, mucho gusto. Qué bueno que estamos aquí de nuevo. Gracias a ustedes también. Yo muy bien. ¿Ustedes? Bien, a Todo gusto, esperando el tema porque sin duda, híjole, es un tema filoso, es un tema que habrá que reconocer en cada uno de nosotros, es un tema que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas a todos los seres humanos, que es el ego contra la paz mental. ¿Qué pasa cuando el ego rebasa con mi paz mental? Y sí, o sea, ¿cuántas veces hacemos cosas por ego? ¿Cuántas veces actuamos y luego como la cruda moral o yo no sé qué se siente, no está padre? Entonces, este es el tema de hoy. Les voy a pedir a todas las personas que están conectadas, ayúdenos a etiquetar, ayúdenos a compartir y ¿saben qué? Hoy podemos preguntar todas las dudas que surjan a raíz del tema que Nancy nos va a regalar. Así que, mi querida Nancy, pues yo empezaría por preguntarte, o no sé cómo traigas para desarrollar el tema, pero pues a lo mejor hay muchos que estamos aquí que ni siquiera tenemos idea de qué es el ego, ¿no? Sí, definitivamente vamos a iniciar con eso, ¿ok? Vamos a iniciar porque mucha gente oye la frase ego, ¿no? Y dice, ¿qué es el ego? Y muchos comerciales por ahí dicen ego, ¿no? Y creemos que tiene que ver mucho con una personalidad como a lo mejor muy fuerte, algo que a lo mejor deseable para algunos hombres, ¿no? Por la característica de algunas marcas. Pero fíjense que el ego es algo muy común y es algo que tenemos todos. No hay una sola persona que no goce de ego. El tema es cómo es tu ego, ¿verdad? Porque bueno, hay egos muy bien comportaditos y hay egos que definitivamente pues nos pueden llevar a la locura. Hay egos que nos pueden llevar a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza, a la furia. Fíjense que las personas a veces no nos damos cuenta qué tan profundo, qué tan importantes son estos temas. Creemos que tiene que ver mucho con a lo mejor algo místico, creemos que tiene que ver con a lo mejor un lenguaje psicológico, pero realmente el ego es algo que está dándole a nuestra sociedad mucha batalla. Fíjense que hay gente que por ego mata a otra gente, por ego violan a otras personas, por ego las grandes empresas abusan de sus trabajadores, por ego las grandes naciones pelean contra otras naciones y solo es por ego. ¿Y qué es el ego? Bueno, pues fíjense que el enfoque ya sabemos de psicología transpersonal es que el ego está basado en todo lo que son nuestras creencias adquiridas a través de toda nuestra existencia. Es decir, todo lo que yo fui llenándome o de todo lo que yo fui aprendiendo en toda mi infancia me va a fortalecer lo que es mi ego. Al ego se le puede conocer también como personalidad o como mente, ¿no? Todo lo que mi mente me dice o todo lo que mi personalidad es, lo que yo digo que yo soy, ¿no? Yo puedo decir, pues yo soy Nancy Méndez, yo soy hija, esposa, hermana, madre, yo soy licenciada, y puedo decir muchas cosas de lo que dice mi ego que yo soy, ¿no? Pero fíjense que algo bien bonito de transpersonal es precisamente eso, es ir más allá de lo personal, más allá de la personalidad, más allá de lo que dices que eres. Por eso, pues adoro pues ser una representante de lo que es transpersonal. Pero
¿Qué es entonces el ego y qué es transpersonal? Pues transpersonal es ir exactamente más allá de lo que dice que es nuestro ego, ¿no? Todas las falsas creencias que tenemos de lo que somos, porque hay creencias compartidas porque también hay un ego colectivo, ¿verdad? Por ejemplo, un ego colectivo es las creencias de lo que se debe ser. Ajá. Por ejemplo, lo que se dice que debemos de ser es que a lo mejor todos debemos de ser una sociedad que cuide el planeta, ¿no? Y bueno, pues eso seguramente tiene mucha razón porque nos va a ayudar a cuidar el planeta y a que este planeta tan maravilloso pues tenga un trato diferente de nosotros. Hay creencias que no nos son tan malas, no nos son tan dañinas, no nos hacen mal. Al contrario, nos ayudan mucho. Por ejemplo, una creencia puede ser que cuando cruces la calle te fijes para los dos lados antes de cruzar. Otra creencia puede ser que a lo mejor pues te tienes que lavar los dientes para cuidar esa dentadura, o que debes de comer saludable, o que debes de estudiar una carrera, o debes de tener un título, o debes de hacer algo bueno por las demás personas. Digo, no todas las creencias son dañinas, no todo el ego es dañino. El tema es esas frases, esos egos profundos que tenemos ahí y que obviamente nos hacen sentir mal. Por ejemplo, nuestros no puedo, ¿no? Nuestros no lo voy a lograr, ¿para qué lo intento? Mejor no lo hago, qué miedo, mejor me quedo aquí. Y entonces también estos miedos profundos o estas creencias que tenemos acerca de la vida, de lo que debe de ser una persona, de lo que debe ser la sociedad, de lo que deben de ser las conductas de los demás. Y entonces puede ser que esos egos a mí me hagan choque contra lo que la otra persona está haciendo. Por ejemplo, yo tengo una creencia de lo que debe de ser un padre, ¿no? O de lo que debe de ser una madre, o de lo que debe de ser un psicólogo, de lo que debe de ser un doctor, de lo que debe ser a lo mejor un político, un diputado. Y entonces yo tengo esas creencias, pero muchas veces esas creencias no van a combinar con las tuyas o con las de otra persona. Todos tenemos egos diferentes, todas nuestras creencias son diferentes, por lo tanto, nuestras creencias nos aturden precisamente a nosotros, no al otro. Es decir, que si yo tengo la creencia de que un político tiene que ayudar a la ciudadanía y que no debería de ser ratero, pues bueno, me voy a enojar mucho si esto sucede en mi radar, ¿no? Me voy a molestar demasiado. Entonces voy a querer controlar, voy a querer hacer algo, me voy a enojar, pero puede ser que mi creencia no sea esa, puede ser que mi creencia sea que a lo mejor, pues el que no tranza no avanza, ¿no? Entonces yo no veo a mal que el político pues trance, yo no veo a mal que la persona robe, yo no veo a mal que el otro haga o deshaga, al contrario, yo digo, bueno, pues es que está haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, depende de las creencias que yo tenga, el daño que yo voy a generar en mí. Y esto aplica para todo, porque yo puedo tener creencias acerca de mis hijos, yo puedo tener, o más bien tengo creencias acerca de mis hijos, acerca de mi pareja, acerca de mi jefe, de todas las personas que están a mi alrededor, pero fíjense que también tengo creencias acerca de mí. Por lo tanto, estas creencias me van a hacer comportarme de una o de otra manera, creando así máscaras. Fíjense y háganse esta pregunta. La pregunta para que nos demos cuenta si el ego y las máscaras están como bien presentes, porque el ego modifica nuestra conducta, nos hace ser de una forma o de otra con las personas, pero no nos hace ser como muy libres, no nos hace ser nosotros mismos. Cuando tú estás con tu mamá, yo te pregunto si es el mismo comportamiento que tienes con tu mamá a que tienes con tus amigas. Yo te pregunto. Ajá. Oye, ¿y es el mismo comportamiento que tienes con tu pareja, que tienes con tus hermanos? ¿Será el mismo comportamiento? Y otra, ¿no? ¿Será el mismo comportamiento que tienes en el trabajo, ¿no? Que tienes con tus hijos. ¿O será el mismo comportamiento que tienes a lo mejor con el presidente, al que tienes con el empleado, con la persona que lava o hace a tu casa? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos creando máscaras acerca de lo que el ego nos dice que necesitamos. Por lo tanto, también el ego está muy presente en las relaciones amorosas, el ego está muy presente en las relaciones sociales, el ego está muy presente en las relaciones laborales. El ego está en todo, ¿no? No hay manera de quitarlo y siempre nos está diciendo qué hacer o qué no hacer. Nancy, esa no es nuestra conciencia. Pues fíjense que nuestra conciencia suena diferente. Regularmente la conciencia es algo que sentimos. Regularmente el ego es algo que oímos, ¿no? Que están esas voces internas en nuestra cabeza que no se callan, no se callan y no se callan.
Estás queriendo meditar y están hable y hable y hable y hable y hable y hable, ¿no? Estás queriendo dormir y bueno, están hable y hable, tienes que hacer, tienes que... Entonces, no estamos siempre sin esas voces a veces no están tan educadas. Entonces, no nos dejan dormir, no nos dejan comer, no nos dejan hacer, no nos dejan ir por nuestros sueños, tienen mucho miedo o tienen mucha ansiedad o tienen mucha depresión. Entonces, entendemos, eso es el ego. El ego es básicamente todas esas voces y esas creencias que están en nuestra mente, que se expresan continuamente. Y también tenemos egos fracturados. Ajá. Un ego fracturado puede ser una creencia que se lleva o que lleva la contraria de otra. Es decir, si mi mamá siempre me dijo, hija, los hombres son de lo peor, los hombres son unos borrachos, parranderos, jugadores, ¿no? Pero a lo mejor mi papá dice, tu mamá habla así, pues porque así le fue a ella, ¿no? Pero realmente pues hay hombres buenos, yo soy un hombre bueno y me considero un hombre bueno. Entonces, la creencia de mi madre, que ya me dejó, también se va a encontrar con la creencia de mi padre, más si estas creencias estuvieron fundamentadas con hechos. Ajá. Si yo realmente vi que mi padre era un buen hombre y si realmente vi que pues a lo mejor mi mamá pues no tenía razón, pero pues bueno, a lo mejor con ella no fue tan buena pareja, voy a tener egos que me estén contradiciendo. Por eso, a veces cuando peleamos con una persona, ¿no? Nos enojamos y bueno, ya, cada quien a su esquina. Y entonces, ya cuando llegas a tu casa, empieza el ego. ¿Por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no le dijiste aquello? Y ya hasta quieres hablarle, ¿verdad? Para irle ahí a refutar o a regañar o a gritar a ofender, porque ya te acordaste que podías contestarle otras cosas. ¿Por qué? Porque ese diálogo interno no nos deja en paz. ¿Ok? ¿Te ha pasado, Sandra? ¿Te ha pasado, Jerry? Sí, claro. Te decía al principio del programa que sin duda es un tema que no, desafortunadamente no es de un nicho o es exclusivo, sino que a todos nos sucede cuando no sabemos acallar esas voces de las que hablabas al principio y que a veces te confundes. Yo, a mí me gustaría, bueno, también le pregunto a Jerry si te ha pasado esta situación, ahorita que Jerry conteste, pero a mí sí me gustaría saber en qué momento mm, noto claramente que es ego y no una reflexión hacia adentro de mí. O sea, ¿hasta qué punto es ego cuando tú crees hacer valer tus derechos o escuchas tus voces internas, ¿no? Ujú. Bueno, fíjate que, por ejemplo, algo que nos habla muy bien la metodología budista es que cuando nosotros estamos representando al ego, regularmente lo que decimos o lo que hacemos no nos deja una paz interna, ¿no? No hay como una congruencia de lo que estoy haciendo, diciendo o pensando, creyendo acerca de la real verdad. ¿Y cuál es la real verdad? Pues que nosotros somos paz, nosotros somos luz, nosotros somos tranquilidad, armonía. Fíjense que cuando nosotros llegamos a la vida, como esos pequeños bebés, los bebés no tenían ego. Ajá. Esos bebés no odiaban, esos bebés no maltrataban, no herían, no dañaban. Esos bebés pues se enojaban en un ratito y al rato ya estaban contentos, ¿verdad? Pero ya ahora de grandes somos muy egoicos, no perdonamos, ¿verdad? Por eso la mollerita de los niños se va cerrando. A partir de los 7 años, que ya está muy bien cerrada, ya está como una desconexión ahora sí completa hacia esa parte trascendental de lo que somos verdaderamente, que es nuestra esencia. Entonces el niño se cierra la mollerita y bueno, esto tiene mucho que ver con energética y demás, pero una vez que el ego está ya muy fundamentado en nosotros, pues empezamos a creer que eso somos nosotros. El hecho es de que si yo digo esto soy yo y qué, estoy alegando que no puedo o no tengo capacidad de cambiar esa conducta, entonces voy a creer que es la adecuada. Ajá. Pero si yo entiendo que el ego solamente son creencias, entonces yo puedo cambiar esa conducta. Ahora, lo que tú me preguntas es muy bonito porque cuando nosotros hacemos cosas que vienen desde el alma, desde la esencia, sentimos tranquilidad. Sabemos que hicimos lo correcto, aun cuando a lo mejor esté ardiendo Troya, ¿eh? Aun cuando a lo mejor a la otra persona no le pareció lo que yo dije, aun cuando a la otra persona a lo mejor no le gustó que yo pusiera un límite sano, por ejemplo, ¿no? Mucho se da esto en las relaciones cuando tú dices, bueno, no sé si lo que le dije fue porque mi ego me ganó o se lo dije porque realmente era lo correcto, ¿no?
Pero después de haber tomado la determinación, después de haber creado ya ese diálogo y expresarlo hacia afuera, llega un momento como de reflexión interna en donde dices, esto era lo adecuado, ¿no? Estoy bien con esto. Esto debió haber sido desde hace mucho. Entonces es como esa reflexión, Sandra, donde tú te sientes como en paz con el resultado de lo que obtuviste. Sin embargo, cuando te ganó el ego, sabemos que viene el karma, sabemos que hay problemas, sabemos que ahora viene la del otro, o sea, nos podemos enfrentar a diferentes circunstancias y simplemente también la culpa interna, ¿no? Porque a veces decimos las cosas porque queremos y alegamos que fue por amor propio y a veces hasta ofendemos a las otras personas. No sé si quedó más claro. Sí, no, sí, 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 definitivamente lo que estás diciendo queda claro. Lo único es que a veces también dudamos de nosotros mismos y de lo que sentimos. Por ejemplo, ahorita decías, ¿qué te hace saber que fue el ego y no desde adentro o viceversa? Bueno, a veces tomas decisiones en el momento, viene el ego y entonces se siente algo desacomodado. Hay que darnos tiempo para saber en dónde se acomoda esa emoción y saber si lo hice desde el ego o desde poner límites, o es una reacción inmediata la que me va a hacer saber, porque pues es que cuando todo es inmediato y todo es visceral, pues es difícil entender, ¿no? Sí, sí, definitivamente. ¿Se acuerdan que la primera clase que hablamos de inteligencia emocional dijimos que tenemos dos tendencias, a accionar o a reaccionar? Ajá. Ujú, Yo ujú. no voy a poder, yo no voy a poner a accionar si yo siempre me guío desde el ego. Va a ser muy difícil. Se necesita crear como esa paz interna para que yo pueda guardar silencios internos y entonces pueda tener el espacio suficiente para digerir lo que está sucediendo afuera. Ujú. Ok. Pero si yo no tengo esos espacios suficientes, va a ser difícil que yo gestione esas emociones, que las acomode y que dé un mejor resultado. Regularmente lo que voy a hacer es que me voy a guiar por la reacción, es decir, a veces, y creamos ahí, fíjense que podemos estar viviendo desde el ego toda nuestra vida, ¿eh? O podemos estar viviendo desde la esencia, o podemos estar intermitentes. Ajá. Es decir, una persona que vive desde la esencia sabe que no se puede casar con este personaje porque este es un personaje más. El día que yo entregue este traje, que se llama Nancy Méndez, ajá, y me toque a lo mejor encontrar otro, llegar a otro, pues a lo mejor ahora me llamo Chuchito Pérez, ¿no? ¿Y qué caso tiene que me haya casado con el personaje de Nancy Méndez? Entonces, entendemos es un nivel de trascendencia un poco mayor y es algo que se va, para lo que uno se va capacitando, ¿no? Capacitando constantemente. ¿Cómo nos capacitamos? Aprendiendo y enseñándole a nuestro ego a guardar silencios. A guardar silencio. ¿Cómo? Fíjense que una de las mejores formas para guardar silencio es algún tipo de meditación, ¿no? Las meditaciones nos ayudan precisamente a guardar silencio, ¿no? Otra, también nos ayuda mucho esta parte de el observador, de crear un observador interno, de saber cómo nos estamos hablando, lo que nos estamos diciendo, ver cómo nos tratamos, qué es lo que estamos constantemente repitiendo en nuestra cabeza, porque el ego, fíjense que es un excelente empleado, pero un fatal capataz. Ajá. El ego nos puede traer mucha información y nos puede ayudar acerca de las cosas que no hemos sanado en nuestro ser. Por ejemplo, si yo continuamente me estoy repitiendo que las personas son malas, que no hay que confiar en la gente, que las cosas son negativas, entonces mi ego me está diciendo que yo seguramente no sé confiar en las personas, me traicionaron mucho, me hirieron mucho de pequeña, no lo he podido solucionar y entonces hoy en mí vive y radica más bien está expresa la desconfianza, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a gestionar, darme cuenta internamente cuáles son mis diálogos, cómo me estoy tratando y también darme cuenta si hay espacios entre esos diálogos, porque a veces no hay espacio entre esos diálogos, ¿no? Esos diálogos internos que yo sostengo a veces incluso son agresivos contra mi propia persona. Cuando tú te ves en el espejo, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te dices? Fea, gorda, guapa, bonita. ¿Qué expresa tu ego acerca de ti? ¿Qué expresa tu ego acerca de las demás personas? ¿Qué expresa tu ego acerca de las situaciones? Regularmente tu ego es positivo o es muy negativo, porque a veces decimos, es que la gente es muy tóxica, ¿verdad? Pero ¿y cuando somos nosotros los tóxicos? ¿Verdad? Y eso es pues muy, muy grave porque a veces no nos damos cuenta si no hay este tipo de silencio y autoobservación, ¿no? Porque somos bien buenos para observar a los de afuera, ¿no? Pero la cuestión es
¿Qué hacer para observarnos a nosotros? Pues guardar silencio y poner atención a lo que mi mentecita hermosa me está diciendo. Y puedo practicar este observador. ¿Quién es el observador? Fíjense que yo puedo tener miles y miles y miles de pensamientos, muchos pensamientos, pero es hasta que yo decido hacerle caso a uno de esos pensamientos, es cuando el ego ya me tomó como su títere. Y entonces yo hago lo que el ego dice, ¿no? Pero si yo tengo la capacidad de observar y de saber que yo puedo hacerlo, esto no es algo que nos enseñen en la escuela, por eso hay que practicarlo. Si yo sé que tengo la capacidad de observar lo que yo estoy pensando y de decidir qué pensamiento quiero seguir y a qué pensamiento quiero alimentar, entonces yo podré tomar una determinación en mi vida y elegir ser feliz o ser infeliz. ¿Ok? Porque puede ser que yo tenga muchos egos que me hagan sentir víctima y que me cuenten la historia de que todo mundo me hace, todo mundo me dice, y entonces yo no tengo esa facilidad de decir basta y decir, no, ego, las cosas no son así. Yo soy una persona grande, yo soy una persona valiosa, nadie me ha hecho nada. La primera vez a lo mejor sí, las segundas veces yo las decidí. Y yo estoy bien, yo quiero estar feliz, hoy no, gracias. Yo les digo a las alumnas, cuando veas que el ego está muy necio, dile, hoy no, gracias, hoy no, joven, gracias, ¿no? Y entonces seguir con nuestra vida, porque si seguimos un pensamiento negativo, nos vamos a entristecer. ¿Por qué da la depresión? Porque en ningún momento se le ha parado a esos egos y obviamente nos estamos dejando llevar por la tristeza, por la tristeza, por la tristeza. ¿Por qué da la ansiedad? Por querer estar en un futuro. Es decir, no me gusta mi presente, no me gusta estar aquí, no quiero estar aquí. Quiero acelerar las cosas, quiero vivir más rápido, quiero que se acabe rápido esto. Entonces, ¿quién me lo está dictando? El ego. Y no nos damos cuenta que diariamente estamos siendo títeres del ego. Cuando tú agredes, cuando tú criticas, cuando tú juzgas, cuando tú golpeas, maltratas, hieres a la otra persona, estás siendo totalmente víctima de tu ego. Tu ego es el que está tomando las riendas. Es que en conceptos budistas me encanta un ejemplo que nos ponían los monjes, ¿no? Estos monjes tibetanos maravillosos y las monjas, ¿no? Que también son maravillosas. Fíjense que nos decían que el ego es como la chacha de la casa, ¿no? No está educada, por supuesto, entonces en cualquier conversación se mete. Y es alguien que siempre quiere estar llamando la atención, porque a través de que nosotros le prestemos atención al ego, entonces el ego tiene existencia en nosotros. Cuando nosotros no le prestamos atención al ego, el ego se disipa. Y obviamente que al ego no le va a gustar esto. Entonces, ¿cómo es la chacha de la casa? Fíjate muy bien, Sandra y Jerry, no sé si les haya pasado, si les ha pasado, perdón. Fíjense cuántas veces llega la pareja tarde y entonces llega la chacha, ¿no? Oiga, patroncita, pues yo ya nada más ahí le cuento, ¿eh? Fíjese la hora que es, ¿eh? Y va llegando, ¿no? Yo ahí se lo paso, ¿no? Y entonces ya empieza uno a pensar si va llegando, qué casualidad, si sale a tales horas, ¿por qué se le hizo tarde? ¿No? Y empieza la chacha de la casa, yo que usted me fijaba en la camisa, no vaya a ser que traiga ahí pues un regalito, ¿verdad? Ya ve que la otra vez así llegó. Y entonces ya bajita la mano la mujer llega al baño donde deja la ropa del hombre y empieza ahí como a buscar, como a hurgar, porque el ego es así, o sea, el ego nos mete esa idea de cómo son las personas, el ego lo quiere saber todo y lo cree saber todo. Entonces juzgamos, prejuzgamos, y fíjense que también hay que saber que hay que diferenciar el ego, este tipo de ego, de que todo yo lo sé, al ego de la intuición, porque la intuición no es algo que tenga que ver con el ego. La intuición de que te diga, ¿sabes qué? Te llega el pensamiento, el sentimiento, la emoción de esto está pasando con esta persona, es totalmente diferente al ego. No es una voz, es un sentimiento, es algo que sabes, es algo que está ahí presente, que dices, esto no es así. Pero las otras no. El ego son voces, el ego son constantes pensamientos que no te dejan y no te dejan y no te dejan y no te dejan. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hay que hacerle ver a la chacha de la casa es que ella solo es la chacha. Ajá. Los dueños somos nosotros. Y hacerle entender a estas vocecitas que nosotros tenemos la potestad de callarlas y de decidir
qué voces sí quiero oír y qué voces no me convienen. Porque si una de esas voces me dice yo que tú me muevo de este lugar porque no están las cosas bonitas, se está poniendo feo, mejor hay que prevenir, bueno, eso será una forma de ayudarme, ¿no? Y que entonces yo puedo entender que el ego me está ayudando. Pero cuando me da miedo, cuando me da enojo, cuando me da tristeza, bueno, eso no es un ego que yo pueda considerar. Posiblemente ya llegué al estado de enojo y entonces darme cuenta, crear otra vez estos espacios para salirme. Y no voy a poder crear estos espacios si no educo a la parte de mi mente que no se calla. Ahí dudas. ¿Cómo ven, Jerry No, también? a ver, Jerry, si tienes alguna duda, ahorita los vamos a leer, pongan las dudas que ustedes tengan para comentarles, o los saludos, aunque sea, salúdenos, ya que están aquí conectados, saluden a Nancy, regálenos una lluvia de emojis, a la 1, a las 2 y a las 3 aquí en el chat en vivo, hay una manita, un corazón, lo que ustedes quieran todos al mismo tiempo, esto va para Nancy y los temas que nos regala. Adelante, Jerry. ¿Podríamos decir que el ego y la esencia son dos polos de una misma cosa? Pues fíjate que podríamos decir que el ego está para hacer que la esencia se engrandezca. También hay que entender que sin el ego nosotros no podríamos engrandecernos. Por ejemplo, a lo mejor mi ego no tolera a la gente impuntual, ¿no? Entonces yo me enojo cada vez que las personas son impuntuales. Ese es mi ego puro, ahí no hay esencia, porque yo me enojo y puedo alegar que la otra persona está disponiendo de mi tiempo y puedo alegar que la otra persona es el colmo, que no me respeta, que no le interesa. Pero ahí no hay ninguna trascendencia, solo hay ego. Pero si yo no dejo que el ego domine, sino que le permito a la esencia que tome cabida también en la decisión, posiblemente la esencia me diga, pero no sabes qué le sucedió, no sabes qué está pasando con esta persona, no sabes si esa persona tiene problemas internos, no sabes, no, muchas cosas. Y puedo posponer o no la reunión también, pero el hecho del ego y de la esencia es cómo me hacen sentir por dentro. Entonces, el ego regularmente no tiene estos sentimientos que tiene la esencia, no tiene esta pureza, esta grandeza o esta satisfacción de hacer lo correcto. El ego solamente ve para él y la esencia no, la esencia ve para los demás, ¿no? Y para uno mismo. Esa es como la diferencia más grande entre el ego y la esencia. El ego está para servir a la esencia, o debería, ¿verdad? Debería de estar para servir a la esencia y para ayudarnos a expandir. Una vez que ya nos dimos cuenta que no tengo tolerancia, entonces la esencia dice, bueno, pues entonces pongo en práctica diferentes técnicas para generar esta paciencia, ¿no? Y ya se expandió la esencia a través del ego, ¿no? Ujú. Podríamos decir que nuestros vicios, nuestras imperfecciones habitan en el ego y nuestras virtudes habitan en la esencia. Sí, y fíjate que también algunas virtudes pueden salir desde el ego, ¿no? Por ejemplo, imagínate, Jerry, que tú desde niño siempre fuiste humillado, sobajado, maltratado, ¿no? Por tus familiares. Y entonces tu ego te dice, basta, no puedes permitir que te humillen así. Y hoy van a saber quién es Jerry, ¿no? Y entonces decides estudiar una carrera, decides salir adelante, decides tener a lo mejor tu casa, tu carro, ¿no? Y emprender y hacer muchas cosas más. Y entonces, ¿gracias a quién lo hiciste? Gracias al ego, ¿no? ¿Y esas son virtudes? Pues también son virtudes. Ahora, ahí lo padre es que no te siga dominando el ego y que no vayas y se lo restregues, ¿no? Y que a lo mejor llegue la parte de la esencia y diga, bueno, realmente, pues no me hicieron un daño. Gracias a esas personas, gracias a esos grandes maestros, hoy soy lo que soy, ¿no? Y entonces viene la parte de la trascendencia, ¿no? Donde, como yo les digo, el ego es un excelente empleado, pero un pésimo capataz, ¿no? Sí, siempre y cuando las cosas se hagan por las razones correctas, viniendo inclusive del ego, podrían ser buenas para nosotros, ¿no? Como Sí, dices, la razón correcta sería, pues, mostrar carácter y salir adelante a pesar de lo que los demás creen de mí. La razón incorrecta es hacerlo para demostrarles que soy mejor, ¿no? ajá. O para herir, o para humillar, o maltratar, o dañar a otras personas, ¿verdad? Ujú. Entonces, el ego también hay que entender que siempre quiere más, más y más y más y más. No tiene llenadera porque es una energía muy carente, porque no tiene esencia. Ajá.
Y la esencia, todo lo contrario. La esencia, el ego dirá, yo me voy a sentir feliz cuando sea millonario, rico y tenga todo lo que quiero en la vida. Y la esencia a lo mejor es feliz comiéndose un plato de frijoles, ¿no? Entonces dice, qué bendito es tener un plato de alimento en mi mesa, ¿no? Gracias Dios, ¿no? Y se siente plenamente expandido, lleno y feliz. Y cosa tan mágica y tan maravillosa, porque cuando aprendemos a vivir desde la esencia, empieza a darse todo, ¿no? Empiezan a abrirse los caminos, nos llega un mejor trabajo, las oportunidades, lo que llamaríamos sincronicidades, ¿verdad? O diosidencias. Ujú. Ujú. Vamos a ver qué dice la gente que está conectada, a ver si ya se animaron a preguntar o a saludarnos, por favor, que eso es bien importante. Recuerden su lluvia de emojis y compartir este programa, ya sea ahorita que nos ves en vivo o posteriormente. Vamos con Elizabeth García. Hola, Nan, linda noche. Espero esta noche sea un éxito más. Angélica Ruiz, hola, buenas noches. Bueno, ya se debe haber podido conectar. Es que cuando empieza el programa no empezamos directamente con Nancy, sino que pasa un ratito porque los invitamos y así. Saludos para John Tousac Arreola, que ya nos escucha bien. Elizabeth, Fika Mosha. También saludos a Cisleila Ventura. Buenas noches. Mi pelea con mi ego es constante. Ay, Cisleila. Nunca había escuchado este nombre o nickname. Bianca Rodríguez. Hola, Nan, qué gusto verte y escucharte. Mucho éxito. Angélica Ruiz, buenas noches. Interesante tema. Saludos. Gracias, Bianca, por tus manitas de bendición. Sara Salas. Buenas noches, Nancy. Gracias por la información. Fabián Rodríguez, saludos a la gran familia Radiola. Grandes contenidos. Fabián, te mandamos un saludo. Fabián, un abrazo. Qué gusto saber de ti. CB Siri nos manda un muñequito muy a gusto nadando bajo la lluvia. Fabi Zúñiga, buenas noches. Silvia Escobar, saludos. Maat Ra. Nancy, soy alumna y es maravillosa. Marisa Gamiño, felicidades, Nan, gracias por todo. Carmen Cuevas, hola, al fin te encontré, don Nancy. Nancy, bonita noche, bonita tú. Oh, qué lindos. Gracias. Carolina Reyes, hola hermosa Nancy, te manda una rosa y unas manitas. Y de verdad, gracias Fabián otra vez. Qué bueno, la verdad me da mucho gusto que te conectes a nuestros programas porque aprendemos mucho. Hoy hablando acerca del ego versus pues como la culpa o la mente, porque ay, a veces parece que llegan ejemplos a nuestra vida como para mejorar y la seguimos regando, ¿no? Ok. Bueno, es que dicen que todo mundo está, y se dice muy bien, fíjense que todos estamos haciendo siempre lo correcto. Siempre, toda nuestra existencia hacemos lo correcto. Pero lo correcto según quién? Según nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? A mayor nivel de conciencia, menos daño. Sí. A menor nivel de conciencia, más daño hacia nosotros y hacia otros. Entonces aquí la idea de la vida es empezar a crecer en nivel de conciencia para también vivir felices. Y también por eso este tema de el ego versus paz mental, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, chicos, que si nosotros no tenemos paz mental, no importa que seas millonario, millonaria. No importa que tengas al amor de tu vida. No importa que tengas el mejor trabajo. No importa que tengas las mejores cosas. Si tú no tienes paz mental, no tienes nada. Fíjense, vamos a ver cuántas personas lo tienen todo. Tenemos allá a Kurt Cobain, ¿no? Kurt Cobain, que es el famoso, o fue el famoso vocalista de Nirvana, ¿no? Él pareciera que lo tenía todo, porque era exitoso, era guapo, bueno, tenía tantas cosas, ¿no? Tanta gente a su servicio, y realmente él nunca fue feliz, porque no logró superar a su familia, ¿no? A su mamá, a su papá, a su infancia. Pero también tenemos a Robin Williams, ¿no? Un hombre sumamente talentoso, un hombre también maravilloso, muy querido por todos nosotros, y también se suicidó, ¿no? Porque no tenía paz mental, es decir, su mente lo agobió tanto que lo llevó al extremo de la muerte. Entonces, fíjense cómo no importa lo que tengamos, si nosotros no empezamos a callar a esta mente, si no empezamos a callar y a dominar al ego, porque tenemos la capacidad y somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado que somos capaces y que tenemos la determinación y que podemos lograrlo.
¿Cómo puedo lograrlo? Con práctica, no dejando que el ego me arrase, no dejando que el ego gane, no dejando que yo sea su títere siempre. Bueno, y también siendo compasiva conmigo, ¿no? Ya me arrasó, ya me llenó de odio, ya me llenó de rencor, bueno, ok, ya basta, ¿no? Y volver a mi centro y darme cuenta de lo que acaba de hacer el ego conmigo, de lo que yo permití, y entonces decir esto no me gusta y empezar a crear nuevamente esos espacios en silencio, esos espacios donde otra vez empiece desde cero y empiece nuevamente otra vez a querer tomar las riendas de mi existencia y de mi vida. ¿Cómo? Fíjense que esto es bien fácil, nada más que se necesita de práctica. Estoy yo pensando en algo negativo, por eso lo primero que yo los invito a que tengan, y vamos a dar una segunda clase para lo que es el ego y para crear esta paz mental, y también, bueno, todos están invitados al retiro que se va a dar en Valle de Bravo, donde vamos a trabajar muchas técnicas, muchísimas técnicas, y vamos a hablar precisamente del ego y de lo que es la paz mental, ¿no? De todo lo que vamos a trabajar y de lo que se trabaja internamente para poder tener estos espacios de silencio. Pero fíjense que uno de las prácticas más benéficas para crear silencio, como yo les digo, es la autoobservación, ¿no? Observar, observar, observar. Para observar voy a tener que tener minutos de espacio para mí o de silencio, ¿no? Fíjense que en el budismo hay una práctica bien bonita y maravillosa que se llama puya. Muchas de las alumnas que están aquí, pues ya la han hecho, ¿no? Y es bien hermosa. Y ya, pues, Carmencita, Cisleila, bueno, varias ya les ha tocado hacer esta práctica de la puya y es muy, muy, muy agradable porque nos damos cuenta de muchas cosas. Fíjense que la práctica de la puya es guardar silencio, ¿no? Empieza con una meditación a las 6 de la mañana y obviamente ofrecer el sacrificio, no vamos a matar gallinas, pero el sacrificio ahorita les digo qué es. Y entonces nosotros guardamos silencio, hacemos nuestra meditación, hacemos el ofrecimiento. Yo puedo ofrecerlo para mis karmas, puedo ofrecerlo para las personas que sufren en el mundo, puedo hacerlo para mi propio sufrimiento. Y en el transcurso del día, ¿cuál es el sacrificio? Bueno, el primer sacrificio es que solamente voy a poder comer a las 12 del día, porque es un trabajo de purificación. A las 12 del día, de las 12 a la 1, solamente cosas verdes. ¿Por qué no carne? ¿Por qué no otras cosas? Bueno, porque son muy pesadas para nuestra energía. Entonces, a partir de las 12 a la 1, no puedo comer absolutamente nada hasta el otro día a las 12 o de 12 a 1. ¿Qué sí puedo comer? Pues puedo tomar té, puedo comer a lo mejor uno que otro jugo, a lo mejor sí puedo tomar un jugo verde, ¿no? Pero fíjense que ese no es como el gran sacrificio. Yo creo que el gran sacrificio de la puya es permanecer en silencio. Es decir, ese día no voy a oír tele, no voy a oír radio, no voy a estar con personas, no voy a hablar, no voy... Oye, Nancy, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y si tengo que trabajar? Fíjense que cuando a mí me ha tocado hacerlo y estoy trabajando, pues bueno, me pongo a trabajar, estoy enfocada en trabajar, pero tengo mis audífonos, no estoy oyendo música, pero es para que nadie me hable, ¿no? Y entonces lo que yo hago es que yo estoy trabajando, pero en los momentos que tengo de espacios los tomo para mí. Si estoy comiendo, como en silencio y estoy consciente de cómo estoy comiendo, practicando un poco de mindfulness, ¿no? Es decir, la mente plena, estar consciente de lo que yo estoy haciendo, pero también consciente de lo que está pasando internamente. ¿Qué hablo? ¿Qué me digo? ¿Qué oigo? ¿Qué estoy sintiendo con eso que yo me estoy diciendo? Puede ser que mi mente me aturda con cosas del pasado, ¿eh? Puede ser que mi mente me aturda con personas a las que yo no he soltado. Puede ser que mi mente me aturda con cosas del futuro que todavía ni siquiera sé que van a suceder o no. Puede ser que mi mente me aturda con a lo mejor odios, rencores, tristezas, pero también puede ser que me aturda con miedos. Con miedos profundos o con juicios internos hacia mí, ¿no? Tratándome mal. Entonces, todo lo que me llegue, para mí eso es carnita, ¿no? Es algo que yo puedo empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo empiece a trabajar, voy a ir soltando, 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 y el ego va a tener menos voces que decirme. Pero otro trabajo excelente de la puya es llevarle como la contraria, ¿no? Si me está llegando un pensamiento negativo de una persona, no le sigas el pensamiento negativo, mejor preocúpate y piensa cuándo esa persona te hizo reír, ¿no? O qué cosas positivas esa persona dejó en tu vida. A lo mejor me está hablando mal de mi trabajo. Bueno, yo te invito a que cuando esté hablando mal de tu trabajo pienses que gracias a eso pues tienes un alimento, un sustento, ¿no? Y tal vez incluso si no te gusta pues también tener a lo mejor ahí pues un plan A, B o C. Te está hablando mal de tu mamá, te está hablando mal de tu papá.
Bueno, pues cambiárselo y decirle, sí, pero ¿qué crees? Cada vez que yo como y disfruto es gracias a mi papá y a mi mamá. Cada vez que yo río es gracias a mi papá y a mi mamá. Cada vez que yo disfruto a lo mejor de mis vacaciones, de una salida, es gracias a mi mamá y a mi papá. Es más, cada vez que tengo un orgasmo es gracias a mi papá y a mi mamá, porque si no estuvieran ellos, si ellos no me hubieran generado, yo no estaría disfrutando de todo esto, de una caricia de mi hijo, de un beso de mi pareja, de un abrazo de mi amiga, ¿no? De la confianza de alguien. O sea, de verdad hay que cambiarle al ego la dinámica negativa que maneja, porque es muy negativo. Y mejor empezar a crear internamente ese trabajo fuerte, ¿no? Ese trabajo donde yo estoy cambiándole al ego todo su malestar por algo positivo, ¿no? Y darme cuenta, anotar ahí las cosas o los pensamientos más frecuentes, porque esos pensamientos más frecuentes con los que me aturde mi ego necesitan una solución terapéutica, ¿ok? Entonces, eso sería. Y lo otro, fíjense muy bien que el meditar, el aprender a meditar, porque cuando nosotros estamos meditando, el ego quiere hablar y hablar, hablar y les... Y otra vez te concentras y podrá llegar otra vez y oye, y los frijoles, oye, y la salida, oye, no sé qué, y te empieza a decir y tú, estoy meditando y otra vez concentrarte en ese silencio, en ese silencio, en ese silencio. Y la práctica continua de este silencio nos va a ayudar con el tiempo a que este ego ya no tenga a su disposición nuestra determinación en la vida. ¿Ok? Entonces, no sé si tenemos dudas. Muy bien, hacer del ego nuestro subordinado, poner orden en la casa, aquí mando yo, Exacto. soy la esencia, y de ahí pues a generar todo pues desde el amor, ¿no? Porque decía Buda, el deseo eventualmente nos va a llevar al dolor, y es esta ambición de la que tú hablas cuando actuamos desde el ego, que siempre queremos más, ¿no? Y ya tenemos suficiente, pero no, vamos por más. Y ya somos dueños de quién sabe cuánto, pero queremos más. Al final, eso es lo que nos va a llevar a sufrir, a tener miedo. Entonces, bueno, aquí parece que pues está muy claro, ¿no? El villano, el antagonista, es el ego. No hay que acabar con él, nada más hay que decirle cuál es su lugar en la casa y cuáles son sus deberes, ¿no? Porque ahí está, nos puede ayudar si lo instruimos y si lo instruimos a trabajar bien, ¿no? Sí, es un traviesón, claro que no es fácil porque no nos deja, si estamos guardando silencio y va a hacer ruido, ¿no? Entonces, bueno, perseverancia, disciplina, confianza, mucha fe en lo que estamos haciendo. Y bueno, desde la esencia, pues dedicarnos a lo que tendríamos que hacer siempre, ¿no? A contemplar sin emitir juicios, Sí. contemplar nada más. Sí, y sabes también a amar, incluso sin juicios, ¿verdad? Ujú. A entregarnos en esencia de lo que somos, sin esperar nada del otro, sin esperar que llene mis egos, ¿no? Ay, acabas de dar en el clavo. Sí. Fíjate, te voy a decir por qué. Mm. Amar sin esperar ser amados. Pero ¿qué pasa cuando una persona se entrega, ama, pero la otra no? Yo sé, que estoy pensando como una mortal, como somos la mayoría. A ver, o sea, tú amas y estás con esa persona porque sabes que te ama, pero entonces yo ahorita me confundo cuando es amar sin esperar que te amen a cambio ni esperar nada. Nancy, eso está Sí. complicado. Es que fíjate que tenemos un concepto del amor muy mercantil, ¿no? En donde creemos que si él me entrega, yo entrego. Y si no me entrega, yo no doy, ¿no? Entonces, aunque las relaciones se nutren así, no tiene nada que ver con el amor. El amor verdadero nace del deseo bendito de que el otro se encuentre bien, contigo o sin ti, ¿eh? Ese es el tema, contigo o sin ti. Ajá. Entonces, qué bonito cuando las dos personas tienen ese mismo tema y no necesitan del otro. Y entonces estar con el otro se vuelve una decisión, no una necesidad.
no una necesidad de nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando la necesidad no está presente, yo puedo ser quien yo soy y el otro puede ser quien él es, sabiendo que yo no voy a cubrir los huecos del otro y el otro no tiene la necesidad ni la responsabilidad de cubrir los míos. Entonces yo puedo amar a esa persona y si en un momento determinado las cosas ya no están bien, ya no funcionan bien, ya no estamos bien ni él conmigo ni yo con él, puedo irme en paz, puedo irme en paz y decir hasta aquí, gracias, ahora sí que gracias por participar, con gusto y pues donde quiera que estés siempre te voy a amar, ¿no? Porque el amor, el verdadero amor no se acaba. Por eso hay relaciones en donde las parejas fueron parejas y termina una por un lado y la otra por el otro, pero son grandes amigos, ¿no? Y se estiman y se ayudan y todavía están presentes. Ahí es cuando realmente se dio el verdadero amor. No necesitamos que el otro nos llene nada. Con el solo hecho de existir y de que esté bien, miren, yo estoy feliz. ¿Dónde nos damos cuenta que sí amamos? Por ejemplo, cuando con el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Porque un hijo podrá decirte, no, no me beses, guácala, hueles feo, vete para allá, ¿no? Pero no por eso lo dejas de amar. Ah, pero no fuera tu pareja que te hace eso, porque entonces, no, pues hasta lo terminas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es cuántas veces necesitamos que el otro nos llene de cosas que no tenemos internas, ¿no? Pero si yo me siento llena, si yo me siento feliz y no necesito que el otro me ame porque yo ya me amo lo suficiente, va a ser difícil que yo le exija, va a decir que yo tenga, va a ser difícil que yo tenga carencias. A lo mejor las exigencias o los conflictos se llevan a cabo por otro tipo de cosas, por la convivencia o por los acuerdos, por otro tipo de cosas, pero no es algo interno, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, mi querida Sandra, que sabes, no nos han enseñado a amar libremente, ¿no? Casi siempre el amor lo confundimos con nuestras carencias emocionales porque se tiende a confundir. Miren, si yo tengo una carencia de abandono, porque pues, mi padre me abandonó desde pequeña, entonces yo me voy a estar atando a las personas que me digan que siempre van a estar ahí para mí, a quien me apapache, a quien me bese, a quien me abrace, a quien... Entonces, no importa que esa persona luego sea grosera o sea déspota, porque en los momentos más profundos, pues ahí está abrazándome, ¿no? O ahí está el bultito. Entonces, a veces tenemos tan poco amor propio que nos convencemos y nos conformamos con eso, ¿no? Entonces decimos, yo no soy, no tengo la capacidad de amarme, no tengo la capacidad de darme, pero no importa porque pues, este me da poquito, pero pues, mira, me da, ¿no? Pero ahí está el bultito, ¿no? Sí, no. Entonces nos conformamos con eso. Y como es lo único que hemos aprendido a sentir, es decir, del nivel del 0 al 10, mi nivel de satisfacción ha llegado hasta el 3. No he comprendido el 9 y a lo mejor en el 9 me encuentro yo amándome, respetándome, cuidándome, sacándome yo a pasear, llevándome yo a comprar, haciendo cosas por mí. Entonces, es algo que se construye también y es paso a paso. Pero ya dedicaremos unas 3 sesiones solo al tema de parejas, Sí, ¿verdad? sí, sí, porque es claro que amar por conveniencia jamás, pues eso no, no es amor, pero tienes razón cuando dices que no nos enseñan qué es amar, No, ¿no? sí, 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 sí nos enseñan qué es amar, que pero una definición equivocada, ¿no? Prácticamente nos dan la definición de necesidad, ¿no? Nos dicen, eso es el amor. o que amar duele, ese es un Eso, concepto que se tiene muy, muy pegado y que nos dicen desde que somos pequeños y crecemos pensando que el amor duele. Ay, por exacto. favor, ahí sí, ya vendrá un programa, como dices tú, al respecto. Gracias a Zaida Andrade, felicitaciones, buen tema. Flica Mosha. Tengo poco tiempo con Nancy, me ha ayudado mucho a entender muchas cosas en mi vida. Doy gracias a la vida por haberla presentado en mi camino. Gracias, Nancy. Ya voy, se pone. Yo Ah, voy. yo voy, que ella va al retiro. Ay, Al de paz mental. de hecho, miren, yo les pido por favor que sigan a Nancy en todas sus redes, que le manden un WhatsApp y le digan, yo quiero, me interesa, ¿qué más tienes? Porque es bien rico platicar con Nancy y todas las dudas que nosotros tenemos siempre nos las aclara también. Besitos para María Valdés que estuvo con nosotros hace un ratito. Cis Leila dice, fue hermoso, regresé con un sentimiento, amor infinito. Pude escucharme y convivir conmigo. Me tocó una compañera igual de platicadora que yo y nos costó, pero lo logramos. El paso de las horas lo hacíamos de manera natural. Y Lupita Reola dice, hola, hola, Lupita, bienvenida. Pues, ¿qué crees?
Así de rápido se nos va el tiempo aquí con tus temas, mi querida Nancy. Yo les quiero recordar que el próximo martes estamos 8:30. Despierta Tonantzin sin Sol con Nancy Méndez para que nos regale otro tema que nos ayude a entender, a desmenuzar un poco lo que ocurre dentro de nosotros como seres humanos, que no está fácil. El desmenuzarnos por dentro es una situación que lleva su tiempo, pero cuando estamos siendo guiados por una experta como tú, nos es un poco más sencillo. Así que te voy a dejar para que te despidas de tu auditorio. Gracias, Jerry. Gracias, amigos. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Saludos, Nancy Caos también aquí está mandándote un besote. Y te dejo para las conclusiones y la despedida. Ok, pues fíjense que obviamente el tema del ego es un tema muy extenso, por lo tanto, el siguiente martes estaremos hablando de cómo dominar al ego, ¿no? Técnicas ya más prácticas en donde podamos empezar a ejercer nosotros el dominio sobre nuestro propio ser. Y recordemos, uno de los lemas, el lema más importante, el lema de Tonantzin es precisamente eso. Fíjense, yo les decía, nadie puede ser feliz si no tenemos esa paz mental. Si no dominamos nuestra mente y la mente nos domina, no vamos a lograr ser felices. Entonces, la verdadera felicidad no está en tener dinero, la verdadera felicidad no está en tener una pareja, en tener a lo mejor en andar de fiesta, en andar de paseo. La verdadera felicidad es interna. De otra manera no vamos a poder disfrutar de cualquiera de las otras cosas que acabo de mencionar y no significa que no tengamos que tenerlas, ¿eh? Podemos tener dinero, amor, salud, bienestar, pareja, o sea, todo y ser felices o no serlo. Todo va a depender del grado de responsabilidad interna que tenga conmigo y cómo pueda yo dominar esa mente y que esté a mi servicio y entonces mi esencia sea la que sobresalga. Hablaremos más del ego, pero bueno, como siempre, el lema de Tonantzin Sol es, recuerden, un ser humano feliz es un regalo para la vida. Y bueno, pues con estos temas, pues creo que eso es contribuir, ¿verdad? Y es un gusto contribuir para eso. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Por favor, compartan con quien más lo necesita, con las personas que tienen más ego. No le digan que es por eso, pero pues sí, si no lo sabemos dominar, les va a ayudar mucho esta plática. Muchas bendiciones, muchas gracias, Jerry, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todo el auditorio. Muchas felicidades también. Bonito día. Radiola presentó Despierta Tonantzin Sol con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual.